Bueno, muy buenos días. El Señor les bendiga en este primer domingo de mayo de 2020. Estamos aquí para escuchar, compartir acerca de la palabra del Señor. Entonces, vamos a orar para dar inicio a nuestro servicio dominical. Buenos días. Ponemos este tiempo en las manos del Señor con segunda de Tesalonicenses 3:5, que dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que tú nos das de alabarte, Señor, de recibir tu palabra, Dios mío. Gracias porque tú nos ministras, eres tú quien nos vas a hablar, Señor, porque tú guías nuestro corazón, Dios, a un entendimiento total, Señor. Gracias, Dios mío, porque tenemos paciencia, Señor, y esa paciencia proviene de ti, Señor. Gracias porque la palabra de hoy es para ti, es para mí. Tú nos hablas, Dios. Gracias, gracias porque así lo sintamos, Señor, y así la recibamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces a retomar, perdón. Hace 8 días estábamos viendo, si recuerdan, los que estuvieron, lógicamente, 7 caídas. Empezamos a ver una parte. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. No sin antes recordar que la mejor manera de pasar la cuarentena es siendo guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Esa es la manera ideal de estar en estos días, confiando en el Señor y esperando que algún día, en la soberanía de nuestro amado Señor, podamos volver a salir. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Ok, al escuchar estos versículos decíamos que así está el mundo en estos tiempos tan difíciles. Comentábamos hace 8 días que todas estas conductas son propias de la gente, de un mundo que está de espaldas a Dios, que así se comportan los que no buscan de Dios, que nunca oran, que no leen la Biblia, que no les interesan las cosas espirituales, que son comportamientos que ofenden a Dios, que son pecados. Sin embargo, cuando pedíamos que repasáramos la lista de las conductas descritas en la lectura que hizo mi amor de segunda de Timoteo, pues encontrábamos que, para ponerlo así, en listado, y confrontarnos con nosotros mismos, pues a ver qué encontrábamos, ¿no? Porque ya no estábamos pidiendo mirar a otros, sino mirándonos nosotros, haciéndonos nosotros ese diagnóstico, como cuando vamos al examen de laboratorio, a mirar nuestra sangre, a mirar nuestros pulmones y en fin nuestro organismo. Bueno, el Señor nos está llamando hoy a que revisemos con este estándar o con esta lista cómo estamos ahí en estos primeros 10 puntos. Amor por sí mismo, mucho amor solo por el dinero, fanfarrones, orgullosos, que las cosas de Dios no las tomamos en serio, que desobedecemos a los padres, el asunto de la ingratitud, de no conformarnos con las cosas, sino siempre estar quejándonos, el desprecio por lo sagrado, es decir, no hay ya ese respeto, sí, por las cosas de Dios, el no amor, porque el amor lo hemos vuelto casi que limitado, casi que, bueno, en fin, egoísta, la falta de perdón, pero también la lista seguía, ¿no? Y son 20 cosas.
la calumnia, como a veces caemos en esto, el ser impulsivos, descontrolados, ser crueles. Mira, el burlarnos, por ejemplo, de un defecto físico de alguien es crueldad. Así lo disfracemos de que fue por arrancar una sonrisa. Eh, Burlarnos o hacer chistes con los límites intelectuales de las personas o simplemente porque no conocen de la palabra. Hay crueldad a veces en nuestras acciones. El odio por lo bueno, ¿no? Llegamos también a ya estar confundiendo el mal con el bien y demás. La traición, que no es otra cosa que el adulterio o el revelar secretos, bueno, en fin. La imprudencia, que no somos sabios al abrir la boca, al hacer ciertas cosas. La soberbia, solo en función de placer, revisar nuestras vidas en cuanto a eso. La religiosidad, es decir, querer tapar nuestros pecados cumpliendo ciertos preceptos, días, situaciones que tienen que ver con una supuesta obediencia a Dios. Y la no sujeción al Espíritu Santo. Decíamos hace 8 días, y pues lo hacemos ahorita con los que no nos acompañaron entonces, que mirando esta lista, pues ¿cómo nos va? ¿Cómo nos sentimos ahí? Y entonces llegábamos a la conclusión de que pues todos hemos caído, la verdad, que no nos va bien cuando nos confrontan listas como esa, ¿cierto? Entonces son pecados que se atribuyen a un mundo perdido, a un mundo sin Dios, a un mundo de los tiempos difíciles, de los últimos tiempos, y sin embargo tenemos que reconocer que hemos estado en algunas de esas conductas, que hemos caído. Entonces hoy continuamos con nuestro tema que comenzamos hace 8 días, parte 2. Caer no es fracasar, quedarse ahí sí. Entonces, las Sagradas Escrituras, pues hay una lista, ya vimos 20 y si fuéramos a citas, pues es innumerable, ¿no? Pero la Biblia, en una parte, en Proverbios, capítulo 24, versículo 16, voy a leer de la Biblia de las Américas, dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Entonces aquí resaltábamos, y lo hacemos de nuevo, que la diferencia no está en no caer, no, pues ojalá cada vez sean más pocas las caídas, ¿cierto? Pero hay que seguir adelante y el Señor nos va a hablar hoy de 7, pues vuelvo y repito, es un título que tomamos, ¿no? 7 caídas, pues es lo que dice aquí en este proverbio. Entonces, veíamos una lista de 7 caídas, como el proverbio habla de 7, pues nosotros escogimos 7 de aquella lista de 20. Entonces tenemos la vanagloria, el orgullo, la deshonra, el amor al dinero, la desobediencia, la falta de palabra y la falta de amor en nuestras vidas. Entonces hace 8 días vimos las 3 primeras. Dedicamos un tiempo a vanagloria, orgullo, deshonra. Si usted no nos pudo acompañar, pues en YouTube o en el mismo Facebook puede encontrar la primera parte de nuestra enseñanza. Pero hoy nos vamos a enfocar entonces en las otras 4. Amor al dinero, desobediencia, faltos de palabra, faltos de amor. Entonces vamos a hablar de la primera, o mejor, la cuarta, que vamos avanzando en la lista. Cuarta, amor al dinero. Y para eso, pues vamos a la palabra de Dios. Hay muchas citas. En algún momento se comentaba que, perdón, es una bomba de una celebración que se hizo. Ay, señor. El amor al dinero. Alguien decía que en la Biblia se habla a veces, o no a veces, que en la Biblia se habla más del dinero que de otros tipos de temas. Pero bueno, es que el dinero es bien importante en la vida del ser humano. Entonces vamos a una cita para enfocarnos en este tema de el amor al dinero como caída, como o causa de caída. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10.
Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Interesante, ¿no? Esta reflexión que hace el apóstol Pablo en su carta a Timoteo hace 2015 años o 2025. Bueno, hace mucho tiempo, parece que eso no es de ahora, porque es que dice ahí que la ambición de hacerse ricos hace que caigan. Estamos hablando de caer, no es fracasar, quedarse ahí sí. Entonces el Señor nos llama la atención aquí que dice, y quedan atrapados. Es que esto lo atrapa a uno. Bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Cuando uno ve las historias de la gente en nuestro país y en otros que se dedican al narcotráfico y entonces llegan momentos en lo que han recreado en las películas que no saben hacer, que no saben qué hacer con el dinero que les llega producto de su delito y lo entierran, ya no lo cuentan, sino que lo pesan, están atrapados, quieren más, más. Y si alguien por ahí se queda en el camino con un gramo o con unos dólares, bueno, pues hay que ajusticiarlo porque no me pueden robar. Es que están atrapados por esos deseos necios, dice ahí, que los hunden en la ruina y la destrucción. Pero ¿cómo así? Sí, por querer tener mucho caen en la ruina. Y dice ahí que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Quedan atrapados, nos dice que es como una trampa. Las trampas usan carnadas. Las trampas de los ratones ponen queso. Si se quiere atrapar un depredador en una selva, ponen un cachorrito de animal, una carne ahí cruda. Es decir, hay algo oculto que cubre el foso o las pinzas que se cierran o la red que cae. Es que de eso habla. El amor al dinero los hunde en la ruina, dice ahí en primera de Timoteo. Entonces, ¿qué es el amor al dinero? Dice ahí, se han desviado de la fe verdadera. Cuando empieza el dinero a cobrar un valor muy por encima de lo normal, digámoslo, en el ser, aún del creyente, porque dice que caen, pues eran creyentes, es porque desvían la fe y ya el enfoque no es mi santidad, sino mi riqueza. Empezamos a comprar la idea de que el deseo de Dios es que tengamos mucha plata y que si no tenemos plata es porque estamos en pecado y ya no es la santidad o el deseo de agradar a Dios en santidad, sino de tener todo lo que deseo, porque empieza la fe a desviarse y a desvirtuar el amor de Dios en lo material, en las riquezas. Y entonces se invita a la gente y se va desviando la doctrina, inclusive a diezmar, a dar el diezmo de lo que debe. O si está orando por una sanidad, por un milagro, entonces tiene que pactar con dinero y sembrar en la obra de Dios dinero para cosechar dinero. Entonces, esto es bien fuerte, el amor al dinero, es una trampa, mis amados, y aquí está muy bien descrito por el apóstol Pablo cuando dice que se han causado heridas dolorosas. Se ha encontrado desde antes de los memes, ya encontraba uno publicaciones o inclusive grafitis donde dice que el dinero compra medicamentos pero no la salud, que compra compañía pero no amistades, que compra sexo pero no amor, que buscar tener dinero en sí, pues que no es malo. No, eso es cierto esto último, pero obsesionarse, amar poseerlo, ahí está el problema. Caerán, dice la lectura de mi amor, porque tales riquezas son falsas y efímeras, porque nunca vas a encontrar un tope, porque siempre vas a quedar mal. Primero es el deseo de tener y luego la codicia de tener más. Miremos la palabra de Dios en Mateo capítulo
6, versículos 19 al 21. Mateo capítulo 6, 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Esta palabra es del Señor Jesús y está dirigiéndose al pueblo. Por supuesto, los fariseos tenían una jerarquía, pues ellos tenían su contraprestación a través del templo, y los escribas y toda esta gente pues eran, digamos, para traerlo a nuestro mundo de hoy, era un estrato superior. Pero el Señor está llamando a la gente en general a que nuestros deseos no sean en tener aquí, amados. Son verdades que uno sabe, pero no las aplica porque lo hemos hablado, ¿no? Cuánta gente ha soñado o se ha esforzado por tener cosas y mueren, y quienes los heredan despilfarran. Siempre he echado mano a un señor que conocí, sobreviviente de armero, lo he contado, que toda su vida ahorró porque su sueño desde niño era comprar una casa de la cual él estaba enamorado, y eso está bien, tener ese tipo de sueños está bien, pero lo trágico es que cuando eso se vuelve mi obsesión, cuando dice ahí que donde está mi tesoro está mi corazón. Entonces, cuando mi corazón está en pos de lo terrenal, pues yo descuido la relación con Dios, porque pienso que si Dios no me da eso es porque no me ama, en fin. Y recuerdo, pues les recuerdo a los que no han escuchado la ilustración, que este señor compró la casa que soñó toda la vida, sus ahorros de toda la vida, sus cesantías de mucho tiempo de trabajo, y ese día que él firmó la escritura, esa noche fue la avalancha que acabó con Armero, y allí él sobrevivió, pero nunca pudo ni siquiera ubicar el sitio donde estaba la casa de sus sueños. Sí, es una tragedia, no pasa a todos, mucha gente ha podido realizar sus sueños. A lo que voy yo es que aquí dice que las riquezas de este mundo son efímeras. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Entonces, los invito a que oremos, vamos a orar y vamos a la palabra del Señor, Salmo 32, 1 al 5, y dispongamos nuestro corazón para orar. Salmo 32, 1 al 5 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres, Señor, amor, Señor. Tú eres, Señor, misericordia. Y hoy estamos aquí, Señor. Y cada uno de nosotros, tú allá, nosotros acá, vamos a pedir perdón al Señor. Hemos guardado, Señor, pecados, cosas que hemos tenido por años en el corazón. Y esto causa daño, esto causa heridas, esto causa mal para cada uno de nosotros. Hasta nos enferma esos malos recuerdos, esos malos pensamientos, todas aquellas cosas que no son de agrado para el Señor. Padre, hoy clamamos a ti, Señor, que tú sanes nuestro corazón, Señor. Hemos deseado tantas cosas, hemos querido tener y no somos agradecidos con lo que tú pones en nuestra mano, Señor. Perdónanos, Padre, porque cada vez queremos tener más y más y más, Señor. Y tú nos das en el día a día lo necesario, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la ambición, Señor. Perdónanos, Señor, por la vanagloria, Señor.
Padre, que nosotros finalmente, Señor, confesemos, como dice tu palabra, confesemos nuestros pecados, Señor. Que ya no intentemos, Señor, ocultar, Señor, aquello que tú ya conoces, Padre, porque esto nos causa daños a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestra culpa, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Y esa carga, esa culpa desaparece de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias porque hoy seamos libres, Señor Dios, del querer tener más de lo que tú pones en nuestra mano. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos al siguiente punto en nuestra lista que encontramos y vamos entonces a la desobediencia. Vamos a hablar de la desobediencia. Eh, en la carta de Timoteo dice desobedientes a los padres. Pues es que después de Dios, la siguiente autoridad que Dios ha puesto en su creación, en el ser humano, pues son los padres. Y los padres de alguna manera representan la autoridad de Dios. Si los padres no han sido de un desempeño como se esperaba, como Dios también lo esperaba, pues ellos, nosotros los padres, quienes somos padres, tenemos que dar cuentas. Pero Dios en su ley no dijo que honren a los padres si los padres se lo merecen o honren a los padres si los padres son justos o si son amorosos. No, habla de obedecer. Y es que pues el pecado original, inicial, no fue otra cosa que la desobediencia. Entonces vamos a la palabra del Señor, precisamente a los orígenes. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le decía. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Entonces recordando, pues había un límite. El Señor había dicho, pueden comer de todo, pero aquí hay un límite. Y el enemigo le hizo ver a Eva, creer que Dios le estaba engañando, que lo que no quería Dios es que obtuviese sabiduría y pues el fruto, además de ser atractivo para sus ojos, pues según el enemigo le ofrecía ser como Dios, tener un conocimiento inmenso. Entonces dice que así que tomó del fruto y lo comió. O sea, desobedeció. La definición exacta de desobediencia, pues en términos generales dice que es indisciplina, que es un acto que alude a la falta de obediencia con respecto a unas normas establecidas, particularmente en el cumplimiento de un trabajo, es insubordinación, es rebeldía, sublevación, es soberbia, es desacato, rebeldía. Para entender mejor la trascendencia de la desobediencia, miremos el significado y el valor de la obediencia. Esto nos va a ayudar mejor. Encontramos que para que a una persona se le deba obediencia, esa persona tiene que, primero, tener una autoridad, es decir, tener un estatus, sí, que se le haya otorgado esa autoridad. Jesucristo dijo, me ha sido dada la autoridad desde el cielo. O sea, el Padre delegó la autoridad en el Hijo. Dios ya la tenía por ser el creador, el Dios todopoderoso. Entonces, primero, para que una persona se le deba obediencia debe tener una autoridad, un cargo, un grado, hablando militarmente. Y segundo, pues deben haber unos preceptos, unos límites, unos marcos, estatutos, directrices conocidas para que se pueda hablar de autoridad. Entonces una persona se le debe obediencia. Primero, si tiene un estatus. Y segundo, si ha habido una claridad en que hay unos límites, unos marcos. Un padre de familia, de hecho, pues tiene la autoridad, es el papá, es el proveedor, es la persona junto con la madre que trajo al hijo a la vida. Pero un padre que no da preceptos, que no pone límites en su casa, que no pone una hora de llegada, una hora de comida, el aseo, es decir, no pone un marco, pues con el tiempo, en la medida que el hijo crece, pierde
pierde toda autoridad. Entonces fíjense que se requieren las dos cosas, un estatus y unos preceptos. Entonces, la obligación del hombre de obedecer al Creador presupone estos dos puntos. Primero, la autoridad, pues claro, es que es el Señor. Dios es el amo, el creador, el dueño de todo, por Él y para Él. Entonces, digamos que el primer precepto se cumple en el señorío de Dios. Y segundo, hay preceptos por favor. Su palabra son los estatutos, dice en el Salmo 119 y en otros. Es su hijo. Este es mi hijo amado en quien he delegado, ¿sí? En Hebreos dice, Dios nos ha hablado a través de los profetas y también ahora por su Hijo. Y el Espíritu Santo, esa es la revelación, los preceptos, los marcos que Dios nos revela, es a través de su palabra, a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo, que es el que convence de juicio, de juicio, de justicia, juicio y pecado. El Antiguo Testamento describe la obediencia, según el significado de la palabra en el hebreo, en oír a Dios, ya sea su voz o sus mandamientos. Entonces vemos ahí las dos cosas, oír a Dios, el amo, el Señor, Jehová, Yahvé, y su palabra, su ley, su revelación. Entonces, como ven, se cumplen los dos preceptos para obedecer. Entonces, la desobediencia en el Antiguo Testamento se describe como negarse a oír la voz de Dios cuando habla. Y pues no, eso no es solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el contexto del Antiguo Testamento, vamos a ver un ejemplo, pues se habla de que no oyó a Dios. Y es hoy, como acaba de decir mi amor, es hoy. Mira, nosotros cuántas veces decimos, Señor, háblame, guíame, y cuando el Señor nos habla, no lo oímos, es decir, no lo obedecemos. La obediencia a las autoridades, esto es importante, escúchame hermano, la obediencia a las autoridades terrenales, llámese padres, tutores, profesores, pastores, policía, gobernantes, también es un mandato de Dios. Él nos llama a obedecer a los padres, Él nos llama a obedecer a nuestras autoridades, Él nos llama a obedecer a nuestros pastores. Y tenemos que entender que ese mandato de Dios denota la sumisión o no que tenemos a su señorío, a su ser. Mira, un ejemplo. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Recordemos, Saúl ha sido soberbio, no ha querido hacer las cosas como Dios manda, y entonces tiene este encuentro con el profeta. ¿Y qué pasa? Primera de Samuel 15:22, el profeta Samuel. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Entonces aquí está muy claro. Mira, al Señor no le interesa la religiosidad, no le interesa, o mejor dicho, el valor de la religiosidad ante Dios es nulo. Lo que el Señor quiere es escucharlo, que lo escuchemos y lo obedezcamos. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Entonces, hace 8 días hacíamos referencia a Mateo 7, 24, 27, donde el Señor decía que todo el que lo escucha y las enseñanzas y las pone en práctica es como el sabio. ¿Recuerdan? Hace 8 días, pues no vamos a la cita, pues es extensa, porque hace esa comparación, ¿no? Dos hombres escuchan a Jesús, escuchan el mensaje, pero uno lo pone en práctica, otro no. Entonces él dice que es como el sabio que construyó su casa sobre la roca, Jesús, o sobre la arena, sus propios preceptos. Entonces, entender que el Señor habla y no lo queremos oír. Construir sobre la roca sólida, decíamos hace 8 días, significa ser un discípulo atento que obedece a su maestro. La obediencia se convierte en el cimiento sólido.
para resistir las tormentas de la vida. Mira, la desobediencia de Adán, esto es clave, digamos que como esencia de nuestra doctrina. La desobediencia de Adán, el primer hombre representativo, ¿sí? El representativo quiere decir que en Adán se representa toda la raza humana. Repito, la desobediencia de Adán, el primer hombre representativo, y la perfecta obediencia del segundo, Jesucristo, constituyen factores decisivos en el destino de todos. Esta es una definición del diccionario bíblico Certeza en cuanto a la obediencia y la desobediencia. Adán representa la desobediencia que sumergió a toda la humanidad en la culpa, la condenación y la muerte eterna. Y Jesús representa la obediencia mediante la cual obtuvo justicia para todo aquel que cree en su ministerio redentor. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta, mis amados, una a nosotros y contestarla sinceramente. Porque nos decimos cristianos, porque nos decimos seguir a Cristo, pero realmente tenemos que aceptar o deberíamos aceptar que muchas veces no somos cristianos, sino adámicos. Es decir, cuando desobedecemos, estamos siguiendo el ejemplo de Adán. Y cuando obedecemos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Son decisiones, mis amados. Entonces, el que diga que no ha caído, pues, mi amado, échele otra mirada a la lista, échele otra mirada a la palabra y échele una mirada a su vida, porque hoy tenemos que tomar decisiones. El Señor nos ha traído a este tiempo de recogimiento, de apartamiento, de aislamiento con propósitos espirituales. No podemos seguir engañándonos. Entonces vamos a orar y vamos a darle una ojeada a un momento crucial en la vida de Israel, pero así un momento específico en la vida del pueblo del Señor. Y nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Entonces vamos a la palabra del Señor, a Deuteronomio. Perdón. Es Romanos, perdón, ay, disculpe, de Romanos 5:19, antes de orar, confirma lo que acabamos de leer de que el hombre, perdón. Es Romanos 5. Confirma, sí, perdón. Romanos 5:19. Romanos 5 confirma que en Adán el hombre perdió, el ser humano perdió. En Cristo nos levantamos y seguimos el camino. Entonces ahora sí, vamos a la cita. Ahí la confirmación, Romanos 5:19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces, fíjate, no podemos hablar de que Dios es injusto. Porque uno podría decir, ay, Señor, pero ¿por qué nos va a castigar a todos por culpa de Adán y Eva? Bueno, es que somos humanos como Adán y Eva. Pero dice ahí en esta cita de Romanos, el apóstol Pablo, dice, por uno solo que desobedeció, muchos pasaron a ser pecadores. Pero también el Señor justo que es, envió a su Hijo para que por la obediencia de su Hijo muchos sean declarados justos, no convertidos en justos, declarados justos. Entonces, ahora sí, vamos a la oración. Vamos a orar con la cita que hablaba yo del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 30, 15 y versículos 19 y 20. Vamos a dar un momentico porque tocó echar en mano al Antiguo Testamento, allá al comienzo del Pentateuco, Deuteronomio 30, versículos 15 y del 19 al 20. Ojalá luego en casa en casa estamos todos. Después, durante la semana, de una leída a todo Deuteronomio 30, valdría la pena. Pero aquí vamos a mirar versículo 15 y el 19 y 20. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Ese es el verso 15. Y el 19 y 20 dice,
Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Mira, el Señor nos da la oportunidad hoy día de elegir entre oír o no oírle a Él, entre amarle o no amarle, entre obedecerle o no obedecerle. Ahora vamos a Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7, que dice: Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdona con generosidad. Señor, hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Que no tengamos malos pensamientos, que no deseemos mal a nadie, Señor mío. Padre, tú nos das a elegir entre la obediencia y la desobediencia. Somos nosotros quienes tomamos el camino. Tu camino está ahí, pero nosotros somos quienes escogemos ese camino. Y el Señor nos dice que escojamos el camino del bien, el camino de la obediencia. Me llama tanto la atención aquí donde dice en Deuteronomio: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Mira, cada uno de nosotros somos los que escogemos que nos vaya bien o que nos vaya mal. Señor, ayúdanos a cada uno, Señor, para ser obedientes, para tener esos oídos atentos, el ojo abierto, Señor, y poder ver y escuchar cuando tú nos estás llamando, cuando tú nos dices no, por ahí no es. Eso es desobediencia, eso no te conviene, eso no te sirve, eso no es contigo. Pero muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Señor, perdónanos, Señor. Tú nos das a elegir y hemos sido tontos muchas veces, Señor. Necios, necios, Señor. Pero aquí estamos, Señor, hoy para decir: ayúdanos, Señor. Necesitamos la ayuda, la guía del Espíritu Santo, Señor, para poder ser obedientes a tu palabra, Señor. Para dejarnos guiar, Padre Celestial. Para escuchar tu voz, Señor. Para volvernos hacia ti, Señor. Porque dice en Isaías, Señor, que tú perdonas con generosidad, Señor. Gracias, Señor. Yo recibo ese perdón, Señor. Quiero ser obediente, Señor, y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Esta oración es para que tú acompañes de corazón, no solo para que escuchemos a mi amor, sino tengamos la oportunidad de venir delante de Dios. Es que la palabra cobra vida cuando el Señor dice: hoy te estoy dando la oportunidad. Eso no fue allá en el pasado. Recuerda que para Dios un día es como 1000 años. Y recuerda que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y que nosotros no tenemos ni pasado ni futuro real. El pasado son los recuerdos, el futuro son nuestros anhelos, tenemos el presente y Dios te está llamando hoy a tomar decisiones. Vamos a continuar con el siguiente punto. Falto de palabra. Estamos viendo la lista, la que el Señor nos ha llamado a revisar. Falto de palabra. Y pues para eso hay una cita también. Pues ahí ilustramos con esta frase: promesas incumplidas. La cita es Santiago, capítulo 5, versículo 12. Vamos a dar tiempo de que usted la busque. Estábamos en los Salmos, en Deuteronomio. Ahora vamos de nuevo al Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa,
simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Mira, muchas veces entendiendo que no debemos de poner a Dios como garantía de nuestras promesas, pues ya de pronto no juramos por Dios, pero sí juramos o decimos que es por nuestro ser más querido, nuestra madre, nuestros hijos. Mira, aquí es clave, es que la palabra es la palabra. Lo que pasa es que hoy día esto ha perdido mucha credibilidad, ¿no? Entre los hombres, pero delante de Dios no. Los votos matrimoniales, es algo muy serio, eso es una palabra que usted está dando, en las buenas y en las malas, pero no, con las primeras dificultades ya se está considerando romper con esas promesas que usted hizo allá, porque son promesas, lo del anillo y todo esto es simbólico, eso no es un protocolo tonto, eso tiene un trasfondo espiritual. Entonces, bueno, definición de falto de palabra, pues no hay una definición exacta porque no es una palabra, es una frase, pero es prometer y no cumplir. Comprometerse y luego retraerse o retirarse. Mejor dicho, falto de palabra es una manera de mentir, de engañar, de timar, de estafar. Así te lo pongo. Porque el incumplimiento a una palabra dada cuando está escrito en un contrato, en un acuerdo, eso tiene una penalidad. Luego, faltar a ese contrato, a ese acuerdo, pues es un delito, es una estafa, es un engaño. Pues igual, así no haya documento. Mucha gente dice, es que yo no me caso porque eso a mí no me va a unir, es un papel. Olvídese, olvídese, hermano. Esto los papeles son de la legalidad humana, ante notarios, ante jueces, pero la palabra es delante de Dios. Cuando nosotros le juramos amor eterno a una mujer, no pensemos que porque no firmó en un papel no es un compromiso que hay que cumplir. Pero en fin, entonces falto de palabra tiene que ver con, como acabamos de decir, incumplir con obligaciones, con citas. Mira, llegar tarde siempre a la oficina, al culto, a la cita médica, a la salida para un paseo, siempre esperando, siempre, no, porque es que ya se sabe que fulano llega tarde. Eso es pecado delante de Dios. Uy, pero qué legalismo. No, es que la palabra de Dios así lo dice. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces yo digo sí, yo llego a las 7:30 y son las 8:15 y no aparece. Hermano, usted está faltando a su palabra. Así de sencillo. Hay circunstancias, pero cuando se vuelve hábito, ¿qué pasó? Cayó y se quedó ahí. ¿Recuerda cómo es la enseñanza de hoy? Caer no es fracasar. Quedarse ahí, sí. Entonces, es que no, ya la gente sabe que a mí me cuesta. Mira, todas las disculpas que quieras, pero incumplir con obligaciones es pecado. Ilusionar a otros sin tener una seriedad, sin compromiso alguno. Mira, si te portas bien, te voy a llevar al paseo ese que quieres. Y el hijo se ilusiona. Oye, no le prometas nada a los hijos a cambio de la obediencia. Y algo tan sencillo como que a veces una persona que está en necesidad, por ejemplo, y más en este tiempo, te voy a ayudar, yo te voy a dar, yo te voy a mandar, y resulta que no tenemos realmente cómo ayudarlo, y doy mi palabra de que lo voy a hacer y no lo hago. Entonces esto es falta de palabra. Mejor me quedo callado, pero no ofrecer lo que no puedo dar. Y ya que mi amor habla de eso, miren la importancia delante de Dios cuando yo le digo a alguien, yo voy a orar por ti, y no lo hacemos. Ay, Eso sí. es falto de palabra. La otra persona está confiada y seguramente va a creer que tú oraste, pero delante de Dios, mi hermano, mi hermana, cuidado, falto de palabra. Es un pecado delante de Dios. Dice, para que no pequen, dice en Santiago 5:12. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Dos memes que encontré ahí buscando ilustraciones. Lo importante no es lo que se promete, sino lo que se cumple. Juzgamos, criticamos a los políticos que prometen y prometen y prometen en sus campañas y no cumplen. Y muchos políticos prometen y una vez llegan, no cumplen. Y cuando ya termina su periodo, salen del cargo, entran a criticar a los que no cumplen. Interesante, ¿no? Siempre viendo la paja en el ojo ajeno. Pero juzgamos a los candidatos
Mira, muchos de nosotros caemos exactamente en lo mismo ante nuestra familia, ante nuestros clientes, a la novia engañada, te prometo que no te vuelva a fallar, Señor. Y la otra frase interesante, ¿no? Las palabras pueden ser muy bonitas, pero si no van de la mano con los hechos, no valen nada. Deja el discurso, mi hermano, mi hermana, deja el discurso. Eso es conmigo también, que sean tus hechos los que respalden tus palabras. Hay personas que les cuesta hablar, pero hay otros que se facilita la palabra y bueno. Una cita, Mateo 5, 33, 37. Mateo 5, versículos 33 y 37. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Wow, estas son palabras de Jesús Juan. y la última frase Wow. es de suma importancia para que tú y yo hoy tomemos decisiones frente a la palabra dada. Dice, cualquier otra manera en que usted enfrente los compromisos, dice, proviene del Proviene del maligno. maligno. Esto es demoníaco. Esto, mira, Satanás le dio una palabra a Eva. Le dijo, es que si tú comes vas a adquirir sabiduría. ¿Y cómo le fue a Eva y a Adán? Satanás es el padre de la mentira y faltar a la palabra es una manera de mentir. Luego, cuando tú y yo faltamos a una palabra dada, así sea algo tonto, estamos extendiendo el reino de las tinieblas. Eso es maligno, es demoníaco, es satánico. A veces usamos ese adjetivo para la hechicería, para todas esas cosas malignas y sí, de brujas, y resulta que nuestra conducta contraria a la voluntad de Dios siempre va a ser maligna, demoníaca, que trae dolor y muerte. Tú no te imaginas cómo el ídolo, y lo hablo desde lo sano, que puede ser un papá para un hijo, quiere decir, normalmente los chicos hasta los 8 añitos, 9 añitos, ven en su papá ese superhéroe, y cuando este superhéroe falta la palabra, cuando ofreció un premio, cuando ofreció una salida, cuando, sí, y falta, mira, el dolor que esto causa en los hijos, y luego el hijo entra a hacer lo mismo y luego el padre le va a llamar la atención por engañar. Esto es bien, bien demoníaco, trae dolor. En esta época también de recogimiento en casa, cuidado, cuidado con dar la palabra, cosas que no estamos en capacidad de cumplir, que son inciertas. Por eso pensemos bien antes de hablar. Vamos entonces a orar. Vamos a la palabra de Dios para inspirarnos en una oración de poder. Salmo 32, 1 al 5. Salmo 32, 1 al 5. Vamos a recordarlo, lo habíamos leído. Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú perdonaste toda mi culpa, desapareció. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío, a no prometer cosas, a no hablar cosas que no vamos a cumplir, a no jurar por nadie, Señor, porque como dice tu palabra, Señor,
Esto es falto de palabra, falto de palabra. Nosotros no podemos hablar, prometer, decir cosas que no vamos a hacer, Señor. Necesitamos, Señor, cumplir, Padre Celestial. Todo es organizarnos en el tiempo para poder cumplir, para organizarnos en las finanzas, para poder ofrendar, dar lo que hemos prometido, Señor. Ayúdanos, Dios, Padre Celestial. Bendito eres tú, Señor, que perdonas nuestra falta. Todos hemos fallado, Señor. Hemos dicho cosas que no hemos cumplido, Señor. Pero hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de ponernos a cuentas contigo, a paz contigo, Señor. Porque tú eres misericordia, Señor, y tú perdonas nuestro pecado. Perdonas nuestra falta de palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos ha de redarguir y nos va a recordar, Señor, para cumplir siempre la palabra, lo que digamos, lo que hagamos, en la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo quiero sumarme a la oración de mi esposita y pedirte que sobre todo nosotros los hombres, Dios, para ti no hay hombre, mujer, ni judío, ni griego, pero siento en mi corazón, Señor, clamar por los varones, Señor, de la iglesia de Arrayanes y de todos los que nos escuchan o nos ven. Señor, ayúdanos a entender, Padre, que el engaño que le producimos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro jefe, con las disculpas, es demoníaco, Señor. Ayúdanos a entender que si le decimos a alguien que le vamos a apoyar económicamente para un estudio, para un viaje, Señor, y no lo hacemos, es demoníaco, Señor. Tú nos llamas, Señora, a no abrir nuestra boca si no estamos seguros de cumplir, Señor. Padre, te pedimos perdón por eso y Señor, que de aquí en adelante no caigamos en lo mismo, Señor. Ayúdanos a contener nuestras emociones, porque muchas veces lo prometemos con el ánimo de ser bendición, Padre, pero Señor, terminamos causando daño, Señor, frustrando a las personas que esperan en nosotros, el misionero que está esperando un apoyo, el joven que quiere matricularse y nosotros prometimos aportar, el hermano que no tenía para un libro y prometimos comprárselo. Señor, son detalles, Dios, en los que de verdad no estamos extendiendo tu reino. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, a levantarnos de esta caída y no volver a caer, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que así sea. Bueno, vamos a nuestro último punto. Perdón. Falto de amor. Ese es el último de las 7 caídas que habíamos determinado en esta lista de 2 domingos. Falto de amor. Entonces vamos a una cita que ya fue lema de nuestra iglesia Rayanes. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Interesante, ¿no? En 2013 llegamos aquí a Ibagué, increíble ya, estamos ya para 8 años. Y nuestro lema aquella vez, guiados por el Señor, fue el amor en acción. Es decir, que el amor se notara. Muchas personas creyeron que nuestro enfoque era hacia la misericordia, visitar a los presos, ayudar a los ancianos. Y sí, claro, eso son expresiones de amor, pero era mucho más allá, era expresar el amor horizontal y verticalmente hacia Dios y hacia el prójimo. Eso es acción. El amor en acción en nuestro hogar no es hijo te amo. El amor en acción es apoyarlo, proveerle, alimentarlo, educarlo, estimularlo, es decir, tener acciones de amor. Corregirlo, disciplinarlo. Dios nos disciplina porque nos ama, sí, mi amor. Y años después, 5 años después, en 2018, usamos este versículo y fue nuestro lema de volviendo al primer amor. En la Reina Valera dice, no me aman como me amaron al principio, pero aquí dice, no me aman ni se aman entre ustedes, porque es que es importante entender que el amor de Dios
que Dios nos da no es solo para que se lo devolvamos a través de la obediencia, se supone, sino que también seamos extensión de ese amor hacia otros. Y increíble, en 2020, como si se cerrara un ciclo, no estoy diciendo que es el último año nuestro aquí, no, no, estoy hablando del enfoque, el Señor nos llama ahora a una expresión plena del amor de Dios. Interesante, ¿no? 2013, el amor en acción, 2018, volviendo al primer amor y ahora una expresión plena del amor de Dios. Aquí vemos que esto no son casualidades, son diosidencias y el Señor nos ha venido encaminando a practicar el amor al cual nos ha estado llamando desde hace casi 8 años en estos momentos de dificultad. Entonces, el Señor nos está hoy pidiendo que revisemos, Dios, que revisemos, Señor, cómo somos de dosificadores de amor. Hay una sobrina de mi esposa, a la cual amo mucho, que yo en un arranque de un poeta frustrado le decía hace poco, Claudita, tú eres como esas fuentes que construían en los parques antes, en la parte central del parque, que lanzaba agua y que en los días de calor uno se acercaba a que una de esas gotas le cayera a uno, lo refrescara. Entonces yo le decía, tú eres como esas fuentes, pero tú no lanzas agua, tú lanzas amor, porque es una persona que está pendiente, que está bendiciendo, que está llamando, que, ay Señor, y saben, en momentos críticos de su vida. Es un ejemplo de vida. Y claro, nuestro mayor ejemplo de amor es Jesucristo. Pero es que a veces los que nos decimos cristianos no se nos nota el amor por ningún lado. Y eso es pecado. Eso es pecado. Mira, cuando a Jesús le pedían que contara cómo iban a ser los últimos tiempos, pues el Señor echó mano a muchas cosas que nos aterran, ¿no? Temblores, guerras, pandemias. Pero mire lo que dice en Mateo capítulo 24, versículos 10 al 12. Mateo 24, 10 al 12. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Ay, Señor, el amor de muchos se enfriará. Y aquí habla de traidores. ¿Quiénes son traidores? Los que no cumplen su palabra, los que revelan secretos, los que son infieles, los que llegan tarde. Es que eso no es testimonio, mis amados. Y dice que odiarán. Muchas veces yo he escuchado a hermanos y a personas de afuera que dicen, yo no odio a nadie. Una definición que encontré de odio: sentimiento profundo de rechazo hacia alguien, deseo de producirle daño o de que le ocurra una desgracia. Entonces uno dice, yo no es que lo odie, pero como me enteré que quebró, ay, sentí como un fresco. No, que va, eso no es odio. Mira, busquemos la viga en nuestro ojo. Dejemos de buscar cuando leemos estas citas que describen cómo serán los hombres y mujeres de los últimos tiempos. Dejemos de encontrar las características en los que se declaran no creyentes y revisemos nuestra vida, porque cuando el Señor dice que el amor de muchos se enfriará, es porque era el amor que debería estar en acción, que es el amor entre el hombre y Dios y entre los hombres. Recuerden el resumen de la ley: amarás a Dios como con todo tu ser y al prójimo. Entonces, es que esto no es si usted quiere, esto es una orden del Señor. Entonces vamos a orar y aquí pues es una cita un poquito extensa y hoy vamos a terminar con Primera de Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. 2 del 1 al 11. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo.
Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Amén. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, tu bendita palabra es verdad, Señor. Padre, nos ha faltado amor muchísimas veces, así como podemos tener hoy abundante amor, muchas veces nos ha faltado amor, nos ha faltado misericordia, Padre, para con nuestros vecinos, para con nuestra familia, para con nuestros hermanos, para con el de la calle. Padre, nos ha faltado amor. Y hoy te queremos pedir perdón, Señor. Padre, tu palabra es tan poderosa, Señor, y esto que dice aquí me toca el corazón. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Señor, si conocemos a Dios, si asistimos a una iglesia, si leemos tu palabra, Señor, si estamos obedeciendo tu palabra, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la obediencia? Si tú nos dices ama, si tú nos dices perdona, Señor, pero si no hacemos esto, Señor, oh Dios mío, ayúdanos, Señor. Y dice también tu palabra que no es un mandamiento nuevo. Y como recordaba mi amor hoy, desde el 2013 cuando llegamos acá estamos hablando del perdón, del amor, del perdón, del amor. Señor, ayúdanos. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que perdonar, Señor. Que nos ha faltado, Señor, ese amor para perdonar, Señor. Que tal vez el orgullo es el que no nos ha permitido perdonar, Señor. Hemos sido egoístas, Padre, porque pensamos en mí, en mí, en mí, mi familia, es que yo. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque tenemos que pensar en todas las personas de nuestra familia, nuestros seres amados, el que anda en la calle, el que está vendiendo las bolsas de basura, Padre, en todo, Señor. Perdónanos porque nos ha faltado amor y misericordia, Señor. ¿Cuántas veces el indigente en la calle nos ha pedido una limosna y ni siquiera le miramos a la cara, Señor? Esto es falta de amor, Señor. Perdónanos, perdónanos, Padre Santo, Señor. Tú eres misericordioso, Señor, y hoy queremos decirte, Señor, aquí estamos. Queremos levantarnos, Señor. Hemos caído, Señor, pero no nos vamos a quedar ahí. Queremos levantarnos, Señor, limpiar nuestras rodillas, Señor, y seguir caminando hacia ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tengamos amor. Amor del que tú nos das, misericordia de la que tú nos das. Gracias te damos, Padre. Estamos de pie, firmes, con la frente en alto, Señor, para seguirte, para obedecerte, para servirte, Señor, como tú nos mandas, como tú lo dices en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también queremos leer Isaías 40, 30 y 31. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio,
Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque jóvenes o mayores, Señor, podemos cansarnos en un momento, Señor, pero los que confiamos en ti, Señor, nos levantamos en victoria. ¿Tú crees en Dios? ¿Confías en Dios? Levántate en victoria, porque Dios nos lleva de victoria en victoria. ¿Crees en Dios? Estarás radiante. ¿Tienes fe? Estarás radiante. Dios nos lleva de su mano. No estamos caídos, estamos firmes, levantados, con las manos hacia el Señor, alabando y adorando al Todopoderoso, al que nos dio la vida, al que nos extiende su mano siempre para decirnos, aquí estoy. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, el Señor les bendiga. Recuerda, victoria, caer no es fracasar, quedarnos ahí sí. Y vamos en victoria y nos levantamos hoy. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Hasta la próxima. Bendiciones.